Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Alejandro Centeno y le doy la bienvenida a un nuevo programa Miércoles de Propósito. Como en todos nuestros programas tenemos invitados, hoy tenemos una invitada muy especial que es la señorita Carolina Alegría. Ella es matrona de profesión y estaremos hablando de un tema muy relevante e importante que es el cáncer cérvico-uterino, que es un tema muy relevante, así que va a ser una entrevista muy interesante. También tendremos música cristiana y por supuesto también tendremos una reflexión bíblica que lleva como título hoy, Salvados por Amor. Así que quédate con nosotros, vamos a ir a un tema musical, vamos y volvemos con nuestra invitada de hoy, la señorita Carolina Alegría. Vamos y volvemos. Y me puedo gozar al saber que en todo estás tú, y en las flores del campo, en las grandes montañas, en los ojos del mío, veo tu gloria, en la inmensidad del espacio, las estrellas con su brillo me dicen que ahí estás, en el dulce brillar de un ave al volar, en los montes, en los mares, veo tu ¡Aleluya! ¡Vive el Señor! ¡Vive el Señor! ¡Aleluya! Al saber que vives y puedo contemplar lo que tú has creado para mí. En el viento que sopla, en el sol con su brillo, en el cielo estrellado, veo tu Bien, ya estamos de vuelta y estamos con nuestra invitada de hoy, la señorita Carolina Alegría, más conocida como La Carito, de mucho cariño. Carito, te damos la bienvenida a nuestro programa Miércoles de Propósito. Creo que hace de mucha bendición el tema que vamos a tocar y también de mucha ayuda a muchas mujeres de acá de nuestros Linares, ¿cierto? Sí, bueno, en primer lugar, buenas noches. Muchas gracias por su invitación, porque al final siempre es un buen tema tocar estos problemas de salud de las mujeres. Por supuesto. Bien, Carito, vamos a hablar entonces de lo que es el cáncer cérvico-uterino. Esa es la palabra correcta. Sí. Quiero comenzar haciendo la primera pregunta, Carito. Para comenzar, ¿podría explicarnos qué es el cáncer cérvico-uterino y por qué es importante hablar de este tema? Ya, en primer lugar, como la palabra lo dice, cáncer cervicuterino sería una neoplasia que se origina, o un cáncer, que se origina en el cuello del útero. Es la última porción del útero que termina dentro de la vagina. ¿Por qué es importante hablarlo? Porque es una de los pocos cánceres en Chile y en el mundo que es totalmente prevenible, pesquisable y
se pueden hacer muchas cosas para darse cuenta de que uno tiene esta enfermedad antes de que la tenga, obviamente. O cuando ya la tiene, pesquisarla de forma temprana. Perfecto. Carito, ya que usted menciona la importancia de esta enfermedad, ¿qué tan frecuente es y a quiénes puede afectar? Puede afectar a las mujeres o a todas las personas que tengan útero en este caso. También hay otros tipos de cánceres que se dan a personas cuando ya no tienen útero, si es que se lo han sacado por alguna enfermedad. Yo siempre les digo a muchas personas que el útero sirve para tener hijos y para enfermarse. Así que si tienen la posibilidad de sacárselo, sáqueselo. ¿Sí? Sí. Querido, muchas personas creen que aparece de un momento a otro. La pregunta es, ¿cuáles son las principales causas o factores asociados al desarrollo del cáncer cervicouterino? Las principales, el 99% de esta enfermedad se da por el virus papiloma. Recordar que el cáncer cervicouterino, como les decía, se da por el virus papiloma y es una enfermedad, una infección de transmisión sexual. Así que al final es prevenible porque se pueden hacer cosas para no contagiarse de esta. A diferencia de otros cánceres que son genéticos y que uno no tiene mucha incidencia en su aparición. En cambio este sí es prevenible, pesquisable a tiempo. Perfecto. Y dentro de esos factores, se habla mucho del virus papiloma humano o VPH, si no me equivoco, sí. ¿Cierto? La pregunta es, ¿qué es exactamente y qué relación tiene con el cáncer cervicouterino? Ya, entonces, este virus se adquiere, como les decía, por transmisión sexual, ¿ya? Ingresa al organismo y puede cambiar las células de este cuello del útero. Hay muchos tipos de cáncer de cervicouterino en este caso, perdón, muchos tipos de virus papiloma. Y el virus papiloma entra en el organismo, puede ocasionarnos o no un cáncer dependiendo de qué tipo es. Recordar que el VPH tiene muchas como razas, podríamos decir. Como las razas de perro, el VPH tiene muchos tipos. Y esos tipos, depende de la que sea, por ejemplo, la 16, 18 son los más agresivos y son los que causan este cáncer cervicouterino. Hay otros tipos de virus papiloma que ocasionan verrugas, esas verrugas que son medio feitas, así. Yo le digo muchas veces, son como, a la descripción, son como unos mini coliflores que aparecen genitalmente, pero no llegan a causar un cáncer al final, sino que es a raíz de este virus papiloma y de los tipos más agresivos que es 16 y 18. Perfecto. Si una persona tiene este VPH, como dice usted, la pregunta es, ¿significa que necesariamente desarrollará un cáncer? No necesariamente. Dicen los estudios, y los estudiosos en realidad, que el 80% de las mujeres somos portadoras de este virus. Pero nuestro sistema inmunológico nos defiende. También tiene algunos síntomas, o sea, algunos factores de riesgo asociados. Por ejemplo, inicio precoz de actividad sexual, también tiene el hecho de fumar. Recordemos que fumar mata la queratina, entonces deja nuestro cuello del útero más propenso, porque el cuello es alto, es queratinizado, podríamos decir, deja más propenso a tener este cáncer cervicouterino. Entonces, no necesariamente. Algunas mujeres podemos tener nuestro sistema inmunológico de forma que funcione de forma efectiva y al final dejarlo así como dormido por un tiempo. Se asocia también a cuando nuestro sistema inmunológico no cumple esa tarea, no nos defiende, por lo tanto puede aparecer en cualquier momento. También se asocia a depresión. Porque cuando nuestro cuerpo está, yo le digo, somos personas de cuerpo, mente, alma, todo funciona de una forma. Entonces, cuando estemos más depresivos, nuestro sistema inmunológico como que se apaga un poco y ahí puede aparecer este cáncer cervicouterino que está por ahí dormido. Porque el cuerpo no es capaz de mantenerlo a raya. Perfecto. Bueno, considerando esto, ¿qué medidas ayudan a prevenir este cáncer cervicouterino? Hay muchas medidas que ayudan a prevenirlo. Entre ellas, primero, no tener relaciones sexuales. Pero eso es un poco... no se logra al final. Con los pacientes no se logra. Lo otro es usar preservativo. Y lo otro, también existe una vacuna que en Chile se empezó a poner desde el año 2014 a las niñas de cuarto básico. Posteriormente, al 2019, se sumaron los niños que están en esa edad. Bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se empezaron a poner esta prevención, que ataca a 9 tipos, en lo que yo les decía que había hartos tipos de virus papiloma, ataca 9 tipos de virus papiloma para que cuando estemos en la adultez no se desarrolle esta enfermedad. No significa que después no nos hagamos los exámenes preventivos, porque como decíamos, el virus papiloma tiene muchos tipos, entonces, y van mutando cada cierto tiempo. Entonces, si nos ponen esta vacuna que previene 9 tipos de virus papiloma, que es el causante del cáncer cervicouterino, igual pueden haber otras por ahí. Perfecto. Una de las herramientas preventivas es la vacuna contra el VPH, ¿cierto? La pregunta,
¿Quiénes deberían recibirla y qué beneficios tiene? Ya, como le decía recién, es nonavalente, o sea, atacan 9 tipos de virus papiloma. Se pone en cuarto básico porque la idea es iniciarla antes de tener relaciones sexuales. Se supone que como es un virus, los virus no se mueren, viven siempre con nosotros. Es como el virus del herpes, por ejemplo, que no aparece con lo mismo. Nuestro sistema inmunológico como que en algún momento se apaga y aparecen estos virus que están como dormidos por ahí, que nuestro sistema inmunológico no es capaz de defendernos. Entonces, ¿qué pasa? Esta vacuna se pone generalmente a los niños en el cuarto básico que tienen alrededor de 9-10 años, hombres y mujeres. Y posterior a esto, se puede poner también cuando nosotros encontramos a una paciente con un inicio de un cáncer cervicuterino, que ya está con, por ejemplo, como una NIE 2 o 3, que es cuando ya tenemos un diagnóstico de que algo está cambiando, se puede pedir y el médico del hospital que la está atendiendo en ese momento, con una indicación, se puede conseguir en los SPAM. Ah, perfecto. Sí, se puede conseguir. Entonces ahí a lo mejor no es el tipo de virus papiloma, pero previene otros. Porque en el sector, se puede poner, en este caso, sector público y privado, vale alrededor entre 130 y 190 mil pesos por dosis y son 3 dosis el tratamiento completo. Entonces igual es cara. Claro. Carito, además de la vacunación, existe el examen del PAP. La pregunta es, ¿qué es y cuál es su objetivo? Ya, el Papa Nicolau es un examen o citología también llamada, se llama Papa Nicolau por el médico que lo descubrió y que hizo esta técnica, que la creó. En 1920 creó esta técnica, George Papanikolaou, que es un médico griego, creó esta citología, esta forma de detectar, imagínense, 1920. Se masificó en 1940 y hasta el día de hoy la usamos. Entonces, Mira. casi 90 años Claro. de uso y funciona súper. Entonces, hay hartos mitos respecto al PAP. Entonces, el Papa Nicolau es una técnica citológica, o sea, un barrido celular que se toma del cuello del útero, que al final uno, por ejemplo, se pone un espéculo, y ese espéculo son como unas cucharitas que separan la vagina para yo llegar al fondo de esta. ¿Y qué es lo que veo como matrona? Veo una dona, igual a una dona. Y de ahí se toma una muestra. Antiguamente la señora estaba en los mitos de que uno sacaba el útero y le cortaba un pedazo. Muchas personas nos dicen eso, entonces uno queda como, bueno, no es así. Hay muchos mitos en relación a este examen. Y es eso, una muestra citológica que es como un barrido celular que se pone en un portaobjeto y se manda a analizar a algún laboratorio. Yo justamente le iba a preguntar eso. Muchas mujeres sienten miedo o piensan que el examen puede ser doloroso. La pregunta, ¿cómo se realiza y qué le diría a quienes tienen esa preocupación? Ya. El examen de Papa Nicolau, entonces, es un examen rápido, sencillo, que yo le digo a la señora, demora más que se saque la ropa en que yo le tome la muestra. Hay distintos tamaños de espéculo, entonces la usuaria se pone en una camilla ginecológica, en una posición ginecológica que no es tan agradable. Yo muchas veces le digo a los pacientes, no hay nadie que me haya dicho, uy, vengo feliz a tomarme este examen. No, generalmente dicen, no me gusta. Y yo digo, sí, a mí tampoco me gusta. Obviamente como mujer uno está en esa posición ginecológica, es vulnerable. Nuestra camilla ginecológica igual tienen hartos sobrenombres, entonces se ponen en esa posición, ponemos un espéculo y se toma un espéculo, como les decía, que son como unas cucharitas que uno separa la vagina y se toma esta muestra. ¿Qué necesito para tomar esta muestra? Varias condiciones para que la mujer tenga. Por ejemplo, que no tenga relaciones sexuales las 2 noches anteriores, que no esté sangrando, que no use tampones ni nada dentro de la vagina en 48 horas antes del examen y no duchas vaginales, que eran unas técnicas que usaban antes de aseo genital algunas personas, que era que se introducían como peras con agua hacia adentro para lavar desde adentro hacia afuera. Eso es lo que necesito. Y si está en el sistema privado, se va a sacar una hora al médico y se toma el examen, y en el sistema público lo importante es que esté inscrita en un CESFAM y que tenga FONASA al día. Perfecto. Eso necesitamos, porque es una garantía GES. Entonces yo necesito que si el PAP por algún motivo sale alterado, necesito derivar a esta persona y hacerle seguimiento. Perfecto. Carito, ¿cada cuánto tiempo deberían realizarse los controles preventivos? Ya, los controles preventivos ginecológicos se hacen todos los años. La diferencia es si tomo o no tomo el examen de Papa Nicolau. Este PAP se toma según la persona y según la indicación del último PAP que se hizo. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Porque la mayoría y en el sistema público hay muchos estudios que dicen que se debiera tomar cada 3 años. ¿Por qué? Porque el cáncer cervicuterino no es algo que avance rápido. Es un crecimiento lento de este virus papiloma que ataca. Por ejemplo, para que a mí me salga un PAP muy malo, debería estar entre 7 y 10 años el virus en mi cuerpo, ocasionándome algún cambio. Entonces, hay PAP que a veces salen o inflamatorios o poca muestra, y ahí se repiten, si el laboratorio lo solicita una vez al año. Yo le digo a todos, privado es un negocio, así que eso lo van a tomar todos los años igual.
Y acá la mayoría se toma cada 3 años. ¿Por qué? Porque los estudios dicen que si yo lo tomo todos los años, pesquiso el 90% de las patologías que estoy buscando. Si lo pesquiso el 98. Si es el 97 y si es cada 3 años, el 96%. Entonces son como 3 puntos porcentuales que no son significativos para los estudios y el gasto que significa tomar todos estos PAP. Claro. Carito, ¿existen síntomas o señales que alerten que la persona debería reconocer? ¿Sí? ¿Cuáles son esos síntomas? Hay pocos síntomas. Generalmente yo le digo a la señora, el cáncer es súper inteligente, no me da síntomas. O sea, no me da síntomas específicos de ese cáncer. Porque, por ejemplo, son síntomas como súper vagos. Por ejemplo, tengo sangrado intermenstrual. Hay muchas cosas que me dan sangrado intermenstrual. O puedo tener algún dolor ginecológico. Puede ser por 1000 motivos. Entonces lo importante es hacerse el Papa Nicolau. Digo, lo que más nos detectamos nosotros son exámenes alterados cuando la señora va mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo sin ir al gineco o a la matrona a tomarse este examen. Es muy poco probable que yo encuentre algo malo si tomo el PAP cada 3 años periódicamente, porque pesquiso a tiempo, porque lo encuentro en un estadio principal cuando las células recién están cambiando. No alcanzo a tener un cáncer. Carito, ¿es posible tener cáncer cervicouterino sin presentar síntomas? Sí, es posible. Es posible. Es posible. Porque, como le decía, el cáncer nos da muchos síntomas que sean específicos de cáncer. Generalmente pueden tener, ellos lo relatan así como al sangrado la muestra, o uno como matrona al mirar, igual puede tener ciertas características que al final la experiencia a la larga da, que diga, así como que me da mala espina. Yeah. Pero que síntomas de dolor o de sangrado es muy poco probable. Si una persona recibe un resultado alterado en su PAP, ¿qué significa y cuáles son los pasos siguientes? Ya. Hay distintos tipos de resultados alterados. Por ejemplo, hay lesiones de bajo grado, que cuando las células recién están como mutando o cambiando, y hay lesiones que ya son de más alto grado. Como le decía, para que me saliera un cáncer así de frentón, tengo que estar muy mal inmunológicamente hablando, y además el bicho de este virus papiloma tendría que estar dentro mío 7-10 años. ¿Ya? Yeah. ¿Qué hago si lo encuentro alterado? Depende de lo que salga. ¿Nosotros qué hacemos? ¿O qué nos dice la norma, o en este caso la ley? Si no lo hacemos, al final nos pueden, es hasta casi un delito, es derivar a los pacientes a nivel secundario para estudio. Generalmente piden biopsia, que es otro examen un poco más invasivo, porque es como que le sacaran un diente con un raspadito ahí más grande, un trocito para evaluarlo en el microscopio. Entonces, yo derivo al hospital porque es una garantía GES. Cuando yo ingreso un PAP, o la digitadora GES en este caso, ingresan este PAP, lo ingresan siempre como sospecha, ¿ya? Perfecto. Entonces, ingresan PAP como sospecha y el hospital le genera una hora porque se ingresa sospecha al GES, al CIGES, que es una plataforma que se utiliza. Y este PAP lo reciben en el hospital y citan a esta paciente para hacer una colposcopía, que es como poner el cuello del útero a un microscopio. Son unas máquinas grandes que son como un telescopio y que se pone dentro del cuello del útero, en la vagina, para mirar este cuellito. Y ahí se toma una biopsia. Y esa biopsia me va a decir a mí qué tan grave es la lesión que tiene. ¿Qué tratamientos hay? Si sale una lesión leve, es seguimiento. Generalmente le toman un PAP cada 6 meses por 2 años en el hospital y ahí la dan de alta y vuelve con nosotros. Y al volver con nosotros queda con PAP anual por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el virus nunca se muere. Siempre están con nosotros. Entonces tenemos que hacerle seguimiento a esas pacientes. Y cuando ya son lesiones más agresivas, se les hace un cono que se llama. Y ese cono es un tipo de cirugía en donde sacan como las células que están cambiando. Yo le digo, es como sacar la manzana podrida del cajón. Sacan la parte que está contaminada y ya después cicatriza y queda un cuello del útero con una cicatriz un poquito. Perfecto. Y ya cuando está muy muy mal, al final ya generalmente hacen un cono, después si sale mal hacen un recono, que es otra cirugía, y al final ya harían una histerectomía. Pero eso ya en casos como más extremos, que sacan este útero. Perfecto. Carito, desde su experiencia con usted como matrona, ¿cuáles son las principales razones por las que algunas mujeres no asisten a sus controles? Bueno, hay muchas razones. Principalmente horarios de trabajo, ¿ya? Desconocimiento, mucho miedo. En Linares no hay locomoción para llegar a los centros de salud en algunos horarios. Hemos buscado muchas estrategias para que lleguen a los centros de salud. Hemos puesto matronas a tomar PAP después de las 5 de la tarde, los días sábados. Pero, por ejemplo, siempre hablaban de que las que nunca llegan son de las 7 y las 7 y media. Yo les digo, ¿no hay locomoción? Por ejemplo, para llegar al Cefamos Carbonilla, si yo no tengo auto, ¿cómo llego? O para llegar a Luis Navarrete, para el otro lado la locomoción. Entonces, al final, una cosa es la mala locomoción de Linares. Eso igual influye. Lo otro es temor
Y muchas veces la negación de que a mí no me va a pasar nada y que estoy libre de todo eso. Generalmente eso es lo que nos dice la señora, o los horarios laborales. Carito, para terminar esta entrevista tan interesante, quiero hacer la última pregunta. Lo hacemos a todos nuestros invitados, pero también se lo quiero hacer a usted. Para finalizar, ¿qué mensaje le entregaría a la comunidad sobre la prevención y detección temprana del cáncer cervicuterino? Ahí está la cámara. En primer lugar, invito a todas las mujeres o a las personas con útero a hacerse este Papa Nicolau en los spam donde estén inscritas, que está dirigido a mujeres de 25 a 64 años. Perfecto. ¿Ya? También y hacerles un resumen y al final decirles que, como les decía al principio, el cáncer cervicuterino es una enfermedad oncológica prevenible y pesquisable. Contarles también, para finalizar, que en Chile se pesquisan alrededor de 1.200 mujeres con este cáncer cada año y hay alrededor de 600 muertes. Entonces podríamos decir que si uno lo analiza son casi 2 mujeres al día que mueren por cáncer cervicuterino. Una enfermedad, como decía, pesquisable y prevenible. Entonces, y si uno analiza en qué parte mueren, generalmente mueren en las comunas más vulnerables. Por lo tanto, podríamos decir que es hasta un termómetro de una desigualdad social. Nos está indicando al final que no estamos llegando a las personas que necesitamos que llegar en este caso. Así que las dejo a todas cordialmente invitadas a que saquen una horita con la matrona y tomarse este examen, que al final, como les decía, es rápido, sencillo y no debería doler. Bien, gracias Carito por haber aceptado esta invitación de venir a nuestro programa Miércoles de Propósito. Creo que ha sido de una bendición y una información muy importante para todas las mujeres de acá, de nuestra ciudad. Yo feliz de acompañarlo, don Luis. Muchas gracias, que Dios te bendiga, Carito. Y usted, no se vaya, vamos a ir a un tema musical, vamos y volvemos con lo más importante, que es un mensaje y una reflexión bíblica. Vamos y volvemos.
Escuché una predicación en televisión de un pastor y él contaba una experiencia donde contaba él que tuvo una entrevista con un par de él, con otro pastor, y este pastor lo coloca en la siguiente situación y le dice: supongamos que se te permitiera volver al pasado, a un año específico, a un día específico y en un lugar específico. Y ese día fuera el año 2001. El día fuera un día de septiembre y fuera en las Torres Gemelas. Y le pregunta a este pastor: se te permitiera solamente predicar el Evangelio, nada más que eso. La pregunta es la siguiente, le dice al otro pastor: ¿cuál sería tu mensaje? ¿Qué le dirías tú a esas personas sabiendo que al otro día esas torres iban a ser atentadas? ¿Cuál sería tu mensaje? Cuando yo escuché esta parte del mensaje de este pastor, me llamó mucho la atención y lo tomé para mí, Alejandro Centeno. ¿Por qué? Porque si yo tuviera la oportunidad y fuera mi último programa hoy de miércoles de propósito, y fuera la última vez que yo pueda entregar un mensaje a través de estos medios de comunicación, yo me pregunté, ¿cuál sería el mensaje que le entregaría a la gente de Linares? Y por supuesto que no me cayó ninguna duda. Les hablaría de salvación. La salvación es algo muy importante que he visto yo que se ha predicado muy poco en los púlpitos, y en realidad este mensaje es el más urgente. La salvación es un tema muy relevante, más importante que todo lo que tú te puedes imaginar. Es más importante que tu trabajo, es más importante que tu dinero, es más importante que tu hogar, que tu casa, incluso me atrevería a decir que la familia. ¿Por qué es tan importante? Ahora tú te preguntarás, ¿pero qué es la salvación? Te voy a resumir en pocos minutos. Cuando Dios creó a Adán y Eva en el huerto, en ese lugar no existía ni la muerte, ni tampoco el pecado. Hasta que Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios y pecaron. Desde ese momento ha existido el pecado en la humanidad y ha habido una separación entre Dios y el hombre. Entonces, ¿qué pasó desde ese tiempo hasta que llegara nuestro Salvador Jesucristo? Existieron varias formas permitidas por Dios para el perdón de nuestros pecados. Existió la creencia en Dios, como el caso de Abraham, por fe, el padre de la fe. También hubieron rituales como por ejemplo el sacrificio de animales. Y tercero, también entraba un sacerdote una vez al año por el perdón de todos los pecados del pueblo. Estos sacrificios de animales se hacían como una simulación, como trayendo algo vivo en recompensa del perdón de los pecados. Por supuesto que eso no cubría todo el pecado de la humanidad. Así que necesitábamos un Salvador. Necesitábamos alguien que cumpliera con este objetivo que es la salvación. Y en ese instante, en el cielo se planifica algo glorioso y hermoso. Y la planificación más hermosa es que venía el Hijo de Dios, Jesús, a predicarnos un evangelio, a predicarnos las buenas nuevas de salvación. El Hijo de Dios. Y Jesús nos entregó un mensaje de salvación para toda la humanidad. Pero para eso, Él tenía que padecer en la cruz
morir en la cruz por el pecado de toda la humanidad. Y eso nos habla solamente del amor de Dios que tiene para toda la humanidad. Y quiero recordarles en Juan 3:16, donde se menciona este versículo tan maravilloso, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya no hay más intermediario, ni un sacerdote que entre a pedir por los pecados del pueblo, ni sacrificio de animales, sino que vino este Salvador a abrirnos una puerta de salvación para toda la humanidad. Así que quiero compartir con ustedes lo siguiente. Jesús predicó este evangelio, capacitó a 12 personas para que se instruyeran también en este mensaje de amor, en la salvación de la humanidad. Jesucristo vino a salvarnos. Jesús, el Hijo de Dios, vivió sin pecado, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Quiero invitarlos a que reflexionemos en lo importante que es esto. Cuando Jesús fue a la cruz y resucitó al tercer día, los apóstoles que quedaron allí, como por ejemplo Pedro, que empezó a predicar el Evangelio de Jesucristo, diciendo que Jesús era el Mesías, que Él murió y resucitó al tercer día y que está a la diestra del Padre, por supuesto que a algunos judíos no les cuadraba esto. ¿Por qué? Y les quiero hablarles justamente, y quiero leerles justamente un párrafo de la Biblia, y quiero que vayamos a Hechos capítulo 16 para los que tienen Biblia, y hablemos un poquito y leamos un poquito de esto. ¿Por qué? En ese periodo había un hombre llamado Saulo. Y este Saulo era un fariseo judío estricto en la ley de Moisés. Por lo tanto, a él no conocía a Jesús. Para él, esta enseñanza de los cristianos era una enseñanza que no se cuadraba con la ley de Moisés. Por lo tanto, él decidió perseguir a los cristianos. Saulo de Tarso, un hombre inteligente, un hombre capacitado, un hombre que se sabía la ley de Moisés y estrictamente en la ley. Así que por lo tanto para él no existía Jesús, ni sabía quién era Jesús. Y por lo tanto seguía a los cristianos porque no cuadraba con lo que era la ley de Moisés con el cristianismo. Hasta que este hombre, rumbo a Damasco, se le aparece Jesús de Nazaret. Dice que cayó una luz fuerte que lo tiró caballo abajo, lo dejó ciego y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, sin conocer, le dice: Señor, ¿quién eres tú? Y Jesús responde: soy Jesús a quien tú persigues. Y desde ese momento, Saulo se convierte al Evangelio y es uno de los cristianos y uno de los evangelistas más extraordinarios, fundador de iglesias, Galacia, en Roma. Fue un hombre extraordinario en las manos del Señor. Y quiero compartir con ustedes, en uno de sus evangelismos, salió con el hermano Silas, y salieron a evangelizar. Y quiero compartir con ustedes en Hechos capítulo 16. Quiero hablar un poquito de esto. Quiero que vayamos a Hechos 16, en el versículo 6, vamos a leer algunos versículos acá. Y dice: y atravesando Frigia, salían ellos, Pablo junto a Silas, a evangelizar. Y dice: y atravesando Frigia y en la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió.
y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, Pablo, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Titiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu de adivinación de la mujer: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró en los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo le dijo: esto es maravilloso, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Esto es maravilloso. Pablo salió a evangelizar. No se permitió entrar a Asia y a otras ciudades que eran ciudades romanas. Asia no es lo que estaba en Asia como continente ahora. En ese tiempo Asia era una región, una ciudad que era romana. Y no se le permite entrar a esa ciudad. Pero sí se le permitió entrar a Macedonia a predicar el Evangelio. Y esto es maravilloso. Porque en esa trayectoria que tuvo Pablo con el hermano Silas, pasaron 3 episodios importantes. Uno, se encontraron con esta mujer, Lidia, que escuchó el mensaje, el mismo que estoy predicando yo ahora. Les habló de Jesús de Nazaret, le habló que Jesús era el Salvador, le habló que Jesús la amaba y quería que fuera salva. Porque el Evangelio eso es. Dios es amor, Dios quiere que nos salvemos a través de su Hijo Jesucristo. Nada más sacrificio,
sino que su Hijo en la cruz pagó el pecado por toda la humanidad. Por lo tanto, usted y yo tenemos acceso a esa salvación. Eso es lo que Pablo le predicó a Lidia. Y Lidia aceptó al Señor Jesucristo en su corazón y se salvó ella y toda su casa. Después se encuentra con esta muchacha, la que adivinaba. También Pablo la libera. Y no me cabe ninguna duda que también tiene que ir aceptado al Señor Jesús. Y aquí lo hermoso de esto, y yo cuando leo este párrafo, a pesar que Pablo lo metieron a la cárcel, porque esta muchacha trabajaba para su amo, se supone entonces que era una esclava que trabajaba para estos hombres y que tenía mucha ganancia a través de estas adivinaciones que esta mujer hacía. Y como se les cortó el negocio, como Pablo liberó a esta mujer, porque la adivinación es un espíritu que es un espíritu engañoso, libera a esta mujer y por supuesto ya no había más dinero, ¿cierto?, de ganancias con esta mujer. Por lo tanto, estos hombres los acusaron a Pablo y a Silas y tomaron preso a Pablo y a Silas y los metieron a la cárcel. Siempre el Señor toma a veces caminos difíciles del hombre, pero con motivos tan importantes como el caso de Pablo y de Silas. Llegaron a la cárcel, los azotaron con heridas, azotados y encarcelados en la última casa al fondo ahí. Pero tenía un propósito muy importante que Pablo estuviera en ese lugar. Y el propósito era que el carcelero se salvara a él y toda su familia. Termino mi mensaje. La pregunta que le hace este carcelero a Pablo, le dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y fíjate que Pablo le da una respuesta clara y precisa. Acepta al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador y serás salvo tú y toda tu casa. Te pregunto en esta hora, ¿quieres ser salvo? Porque déjame decirte una cosa. El relato que yo te contaba al principio de mi comentario, estas personas que fueron atentadas, me pregunto yo, ¿habrán escuchado del Señor? ¿Habrán estado a cuenta con el Señor? Porque déjame decirte una cosa, es muy importante que usted y yo tengamos una certeza de que nos vamos con Él cuando termine nuestra carrera. Quiero terminar contándote una experiencia. Mi padre murió hace como unos 3 años ya, en el 2022. Y mi padre se convirtió al Señor porque el Señor le salió al encuentro en la calle. Él siempre contaba su experiencia a él. Nadie le predicó. Escuchó una voz en la calle que el Señor había hablado y desde ese día él se convierte al Evangelio. Cuando estaba en sus últimos días, más de 30 y tantos años caminando en el Evangelio, cuando estaba muy débil ya mi padre, vino mucha gente a visitarlo. Parientes vinieron a verlo, amigos, conocidos, y también hermanos de la iglesia a visitarlo. Muchos oraban por él, otros lo ungían, otros lo aconsejaban. Pero de todas las visitas hay una que me quedó grabado. Y es la que menos duró. Más de 5 minutos no estuvo este hermano que vino a visitar a mi padre. Y me recuerdo que le hice una pregunta precisa y directa a mi padre. Por cariño le decía Tata a mi papá. Y le dice: Tata, una pregunta. ¿Cómo estás con el Señor? ¿Estás a cuenta? Y mi padre, me recuerdo que le respondió muy claro y firme. Le dijo: yo sé para dónde voy. Y me recuerdo que este hermano se para y le dice: entonces no tenemos nada más que conversar, Tata, que Dios te bendiga y te guarde. Fue una visita corta, pero con una pregunta muy profunda. ¿Estás a cuenta con tu Creador? ¿Y si esta fuera tu última noche? ¿Y si este fuera tu último día? ¿Estás a cuenta con tu Creador? Jesucristo es la única puerta para entrar a ser salvo. Mira, tengo una estadística
que tengo aquí en mi mano, mira. Se estima que en el mundo mueren entre 170.000 a 180.000 personas cada día. Eso equivale aproximadamente a unas 7.200 personas por hora, alrededor de 120 personas por minuto y cerca de 2 personas por segundo. Te pregunto yo, ¿estarán a cuenta estas personas? ¿Estarán listas con el Creador si Él viene por ellos? Hace 2 programas atrás estuvimos hablando con respecto a esto. Un programa que llevaba como título Enfócate en lo eterno. Hablaba yo referente a esto mismo. Mira, todo es importante. La familia es importante, disfrutémosla. El dinero que tenemos, disfrutémoslo, porque Dios nos da estas cosas para que las disfrutemos. Pero lo más importante, te voy a decir, lo más importante es si estamos a cuenta con nuestro Creador. ¿Estás listo tú para irte con el Señor? Si no es así, esta es tu oportunidad. Mira, cuando yo leí acá el Espíritu Santo, que ese Espíritu precioso que mora en cada persona que acepta al Señor, que es nuestro guía que nos lleva a Jesucristo, este Espíritu Santo no permitió que entraran a predicar a Asia a Pablo. Yo te voy a decir una cosa, siéntete privilegiado que en esta hora te estoy predicando un mensaje de salvación. Porque tú ya tienes vida y me estás escuchando, estás a tiempo. Y doy gracias por este programa Miércoles de Propósito. Porque podrías estar en cualquier otra parte, pero estás escuchando este mensaje hoy. Y esto va para los que estamos aquí y para los que nos están escuchando y viendo a través de estas pantallas. Estamos a cuenta con nuestro Creador. Y si el Señor viniera a esta hora por nosotros, ¿nos preocupamos de las cosas divinas? Y fíjate que Pablo le da una respuesta a este carcelero. Acepta al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Nada más. ¿Qué es aceptar? Es confiar plenamente en Él. Yo he escuchado mucha gente que dice, sí, yo creo en Dios. Sí, voy a la iglesia de repente, voy por ahí, sí. El aceptar a Cristo es un compromiso que tú haces con Él. Y déjame decirte una cosa. Cuando tú haces esta oración de aceptación porque eres la puerta para entrar al cielo, como dijo en Juan 3:16, como dice el Señor, dice que amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo, por amor a la humanidad, mandó a su Hijo porque eres la puerta de entrada. El que acepta al Señor Jesucristo en su corazón, pasa de muerte a vida. Porque Jesús en la cruz venció el pecado y la muerte. Y si tú aceptas a Jesús, también vencerás el pecado y la muerte. Y cuando termine nuestra carrera, en este tiempo que no sabemos cuánto nos queda, podemos gozar de estar con Él. Yo leí en la Biblia, no me recuerdo bien en qué episodio está, estaba en la última cena con sus discípulos. Compartió el vino con ellos. Compartió el pan con ellos. Y cuando termina de compartir esa cena con ellos, les dijo estas palabras: la próxima vez compartiré este vino y este pan con ustedes allá en el cielo con mi Padre. Y esa es la esperanza que yo tengo, fíjate. Esa es la esperanza que yo tengo de terminar mi carrera y poder estar con Él allí. Porque déjame decirte que nosotros somos espíritu. Somos espíritu y tenemos un alma. Somos espíritu que tenemos un alma y que vivimos dentro de un cuerpo. Y algún día este cuerpo volverá a la tierra de donde fue tomado. Pero nuestra alma tiene 2 destinos. Uno, el cielo con el Señor. Y si no aceptas a Jesús, y si no te arrepientes de tus pecados, el infierno eterno. Esos son los 2 caminos que existen después que terminemos nuestro caminar por esta tierra. Yo te invito en esta hora que aceptes al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Dios, el Señor, cambiará tu vida. Morará el Espíritu Santo que te guiará a toda verdad y a toda justicia. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.
Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Así que termino mi mensaje diciéndote, acepta al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Tú no sabes el mañana, no sabes más rato, no lo sabemos. En cualquier momento partimos. Y yo te invito en esta hora que tomes conciencia, que tomes la decisión más importante de tu vida, que es aceptar al Señor Jesucristo. Él es tu Señor y tu Salvador. Él te guardará y te guiará y te ayudará a que llegues a la meta a través de su Espíritu Santo. Mira, termino con esto. Estuvimos a punto de terminar el programa Miércoles de Propósito. A punto. Por circunstancias que pasan, ¿no? A punto. Yo oré al Señor, le dije, Señor, este programa es tuyo. Si tú quieres que este programa siga, por favor, guíanos a través de tu Espíritu Santo a mucha gente. ¿Sabes? Gracias a estas maravillosas personas que están aquí detrás de cámara, pudimos realizar y seguir con este trabajo de Miércoles de Propósito. Los bendigo a ellos por eso. Los bendigo porque ellos han permitido que este programa siga y que este mensaje de vida llegue a muchos corazones acá en Linares. No sabes cuánto anhelo que Linares acepte al Señor Jesucristo, porque Él es el único que entrega la paz, entrega gozo, alegría a la gente. Vemos muchas entretenciones acá que nos tienen distraídos de lo que realmente debería interesarnos, que es la salvación de nuestra alma. Satanás nos ha tenido tan envueltos con tantas entretenciones que nos hemos descuidado de nuestra salvación. Y esta salvación que Jesús hizo en la cruz murió por toda la humanidad, no por alguno, por toda la humanidad. Significa que todos tenemos acceso a esta salvación, pero Él es el camino. Por eso te invito en esta hora que aceptes al Señor Jesucristo. Acéptalo en tu corazón, como lo hizo este carcelero. Lo aceptó él y se salvó él y toda su casa. Lo mismo le pasó a Lidia. Escuchó a Pablo tal como Pablo le estaba predicando. Lo mismo estoy haciendo yo, igual que Pablo, predicándole de Jesucristo. Y Lidia abrió su corazón y la aceptó y se salvó ella y toda su casa. Te invito en esta hora que aceptes al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. ¿Quieres aceptarlo? Esta es tu oportunidad. Esta es la hora. Y si tú lo aceptas, que es el primer paso, mira, el primer paso es aceptar al Señor Jesucristo. Después hay que arrepentirse, después llega la fe, la iglesia y todas esas cosas. Pero lo primero es aceptar al Señor Jesucristo. Y aceptarlo a Él no es decir, bueno, te acepto, Señor, y ahí estamos. No, es un compromiso que tú haces con Él. Y cuando tú haces ese compromiso, el Señor mora en tu vida y en tu corazón y Él mismo te va dirigiendo. Él mismo te va por el camino porque tú lo aceptaste en su corazón. Quiero hacer una humilde oración y quiero esta oración hacerla y quiero que tú repitas conmigo esta oración en tu casa. Es una oración de aceptación de que tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Esta oración es para todos aquellos que aceptan al Señor. ¿Me quieres acompañar? Amén. Gracias, Señor. Te damos en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por esta invitación tan hermosa que tú nos das, que te aceptemos en nuestros corazones. Repite conmigo. Te acepto, Señor Jesús. Te acepto en mi vida y en mi corazón. Señor, mora en mi vida desde ahora en adelante. Deposita en mí tu Santo Espíritu para que me guíe a toda verdad y a toda justicia. Señor, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que viniste y predicaste el Evangelio, que moriste en la cruz por mí, pero que al tercer día resucitaste y hoy vives a la diestra del Padre. Te acepto en mi corazón, Señor Jesús, mora en mi vida de ahora en adelante. Te entrego mi vida y mi corazón. Mora en mí y en toda mi familia. Te lo pido todo, en el nombre de Jesús, mi precioso y lindo Salvador. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te felicito, porque has pasado de muerte a vida.
te bendigo, tal como lo hizo Lidia, tal como lo hizo este carcelero. Aceptaron al Señor Jesús y fueron salvos ellos y toda tu casa. Te felicito si hiciste esta oración. Así que te invito para un próximo programa, por acá, por Linares Noticias, la voz de la gente. Que Dios te bendiga y te guarde. Chao.